Molinos Agro. Bueno, como apertura, como introducción, vamos a ir al reporte de sustentabilidad, donde lo publicaron hace muy poquito tiempo. En cuanto al perfil de la organización, se dedican a la producción agrícola, es una extensión de Molinos Río de la Plata, donde bueno, es la división agroecológica, sobre todo agroecológica, agroexportadora sobre todo, que tiene como como operatividad o como operación es exportar diferentes granos, ¿no? Principalmente la soja, tratan bueno, como es sustentabilidad, las 42 toneladas de ahorro de dióxido de carbono. Es una empresa donde tiene acopios en diferentes lugares de la Argentina, desde el centro al norte, sea en Chaco, sea en Catamarca, en Santiago del Estero, etcétera. Y bueno, tiene la planta de procesamiento y los puertos en Rosario. Bueno, se dedica a la molienda de soja, girasol y exportación de sus derivados. También hace a su vez exportación de cereales, de maíz y trigo, industrialización y comercialización de biodiesel, con una planta de biodiesel que permite llegar a importantes clientes a nivel global de combustibles, por ejemplo. Bueno, el puerto principal es el de Puerto San Lorenzo, con una molienda diaria de 20.000 toneladas aproximadamente y una capacidad de descarga diaria de 1.200 camiones. Acá hablan a principios del 2021 que empezaron a operar en la vecina planta de Vicentín, un volumen de molienda que varía a lo largo de los meses bajo la modalidad de fasón, que contrata servicios de descarga de materia prima, molienda, amasamiento y posterior embarque de productos. Bueno, Vicentín estuvo parada, pero eso fue en 2020 sobre la posible expropiación. Puerto San Benito, que es la parte de la carga de cereales, se dedica a exportar aceites, sólidos, biodiesel, etc. Bueno, este es el desempeño económico que no va. Lo que podemos destacar, ya que es el reporte de sustentabilidad, esto es una importancia para los grupos de interés, el impacto de negocio, sobre todo en lo que es cumplir las métricas hacia un 2030 según las Organizaciones Unidas. Las primeras son reducción de emisión, uso eficiente de recursos, de economía circular de residuos y efluentes y mejora continua. Y uno que tiene mucho impacto pero poco interés es el desempeño económico financiero, en lo que supongo se queja que de las regulaciones, de las retenciones y otros asuntos más. Y por último, la GRI, estás comprometido como dijimos, con las Organizaciones Unidas y a través de un desarrollo sustentable, hablan de las certificaciones, hablan de la salud y bienestar y todos los protocolos del COVID, habla de sembrar el futuro a través de capacitaciones y inversiones en escuela, educación y salud, licencias, hablan de género, mencionan las licencias de maternidad, mencionan el agua limpia y saneamiento a través de efluentes tratados, de energía que no sea contaminante, disminuyen el consumo de la energía eléctrica, el crecimiento económico, comunidades, desigualdad y un montón de GRI que después uno la puede ver al final como una especie de mapa o índice de todo esto, ¿no? Bien, vamos a los numeritos. El acumulado del ejercicio 2021-2022, que empezó el 1 de julio del 2021, es 2.541,7 millones, es un 20% menor que el año pasado, aunque los resultados ante impuestos es un 15,6 mayor. Esto tiene que ver con la alícuota del IVA que fue publicada y aplicada a partir de junio de este año.
Lo imputado de impuestos a las ganancias es un 48,5% de esto, y el año pasado era un 25,7% a esta altura, ¿no? Esto lo tenemos en los saldos, donde, bueno, tenemos una pequeña baja, pero un tercer trimestre, un segundo trimestre mucho mejor que el año pasado. En cuanto a lo que dije del IVA, es el doble o más del año pasado. Y no hay mucho detalle cuando publican el impuesto a las ganancias en sí, solo el cargo y las diferencias, ¿no? O sea, cargo, impuesto a las ganancias y no más. Después mencionan por ahí la regulación de la nota, creo en la página 32, si no me equivoco. Bien, aspecto destacado. El 16 del 7 se lanzó un nuevo programa de hasta 150 millones de dólares de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, y Fix SCR, que es la calificadora de riesgo que usan la mayoría de las empresas que cotizan en este mercado, asignó la calificación con AA, muy sólida, que quiere decir muy sólida calidad crediticia comparado con otras empresas, a todas las obligaciones negociables hasta ahora, de que va de la clase 1 y 2 y la clase 3 y 4 que se incorporaron en este trimestre. El 3 de 9 fueron emitidos justamente la clase 3 por 33,5 millones de dólares, un 1% anual. O sea, las tasas también son preferenciales para Molinos Agro, ya que no cobran una tasa muy alta comparada con otras empresas. Amortización trimestral y clase 4 es 36, amortización trimestral y vencimiento en 2023, y la clase 4 36,5 millones de dólares, 2,29 anual de tasa, bullet, es decir, se paga la amortización al final, y vencimiento el 9 de 2024. Con esto tenemos primero, bueno, acá tenemos las obligaciones negociables, son las 4 publicadas, lo que dije anteriormente. Después, lo importante es la calificación de Fix. Hay un muy buen informe, sobre todo del negocio, participación de venta de producto. Acá harina de soja y aceite de soja. La soja es todo, biodiesel es solo el 3%, mix es un 10%, y etcétera. Bueno, acá está la explicación de la nota, la sensibilidad de esta nota, de por qué puede llegar a bajar la perspectiva, o sea, teniendo en cuenta los volúmenes de molienda, la suba de nivel de endeudamiento, y por último el EBITDA, ¿dónde lo tengo? Acá. Bueno, el EBITDA, que el margen va bajando, es un margen muy chiquito, y en comparación, acá está, a nivel de endeudamiento es bastante, o sea, está en 4x, ¿no? Lo único que baja es esto, la deuda de EBITDA, esto es la deuda de intereses, que bajó, o sea, porque es menos, y nada más. Los ingresos por actividades ordinarias arrojan 189.446 millones, una suba de 58,8% anual. Los costos también, son 186.100 millones, una suba del 59,8%, es decir, al mismo nivel. El margen de EBITDA sobre ventas es de 1,72. El año pasado era 1,01, o sea, hay una mejora pequeña. La existencia del periodo es 35.544,6 millones, un aumento del 78%. Esto tiene que ver con el precio de las commodities, pero el año pasado la subida fue mayor, que es 227,5 millones, es 227,5%. En esto tenemos lo siguiente. Volvemos al balance. Como dije, bueno, resultado bruto hay 1.700 millones, el resultado operativo también.
Ganancia ante impuestos, o sea, ingresos financieros es el año pasado donde pisó más fuerte que este año por diferencia de cambio. Las existencias es 35.544 millones contra casi 20.000. El año pasado comenzó con 6.755 millones y cerró en 22.800. Esto es la apreciación de los commodities y los valores que la empresa trabaja. Como bien se ve acá en los inventarios, ¿no? Cereales y productos semielaborados, valorado a valor neto de realización, menos los costos de esto. Más acá, la facturación por venta de oleaginosas y derivados industriales, que es el 82,7% de las ventas, suben un 61,8%. Acá se hace la harina de maíz, la harina de soja, el aceite de soja y biodiesel. El segmento de cereales aumenta un 46,1%, se factura al exterior 94,2% del total y las mismas suben un 60,2%. La facturación local, por su parte, aumenta un 39,7%. El volumen de molienda de oleaginosas y recesión de cereales es un 20% mayor al del año pasado y es la mayor en 4 años. El despacho de venta acumulado es 3,39 millones de toneladas, una baja del 5,2%. Al exterior va al 93%, un 5,1% menor que el segundo trimestre del 2020-2021, y el despacho local baja un 9,5%. Bueno, esto lo vemos en el balance y en la reseña. El balance lo tenemos en la página 13, como bien dije. No lo dije. Sí, bueno, tenemos 157.058 millones contra 97.080 millones de oleaginosas. Cereales tenemos 10.000 millones más. Y lo que es mercado externo es 178.000 de los 189.000 millones. Ambos suben. En la reseña tenemos, la tengo por acá, la reseña está aquí. La venta de volumen de cereales, como dije, el volumen de molienda es el mayor de los 4 años y está en un 70% del 2017-2018. Va 2018-2019, digo. Y después el volumen de venta está al mismo nivel de 2019-2020. Los gastos de producción, administración y comercialización dan 10.303,2 millones, un 38,4% más que en el segundo trimestre del 2020 y 2021, principalmente por aumento en servicios prestados a terceros 120,7%, combustible, energía eléctrica y otros materiales un 50,1%, impuestos un 67,8%. Por su parte, los sueldos y jornales bajan un 1,7%, es decir, el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo está más o menos igual que en el año pasado. En servicios a terceros, es decir, tercerizaciones, es lo que más se destacan los gastos, ¿no? Gastos. Bien. Como dijimos, sueldos y jornales hay una baja, servicios prestados por terceros hay una suba bastante importante, combustibles también y impuestos también. Vamos con la parte financiera. Los saldos financieros suman 2.011,5 millones, un 42,4% menos que el segundo trimestre por menores saldos en diferencia de cambio. Las deudas financieras es un 1% menor que el comienzo del ejercicio, 23.542. El flujo de fondos en efectivo es de 1.950,8 millones, con una disminución de 1.518,3 millones y mucho menor a lo que era el segundo trimestre del 2020-2021, que era 7.075,6 millones. Esto lo veo por mayores pagos de colocaciones a corto plazo, ¿no? Los saldos en moneda extranjera es un negativo de 39.356,7 millones, y el año pasado era un positivo todo esto. O sea, la balanza de moneda extranjera está baja. Bien, acá tenemos en la página 17 tenemos que la diferencia de cambio es 4.000 millones en lo que sea generado por activos, y eso es lo que hace que el saldo sea mayor. En
en lo que respecta a la deuda financiera, tenemos la no corriente. El año pasado teníamos todo corriente, y lo corriente que tiene que ver con, bueno, prefinanciación de exportación. Los préstamos en pesos no es nada, o sea, ya se pagó lo que tenía que pagar, pero el promedio de obligaciones negociables es solo de 1,86 de tasa de interés. Y acá está la evolución de los pasivos generados por actividades de financiación, y son muy parecidos, un 1% menor este año, o lo que va del año. En cuanto a flujo de fondos, acá sí hay una baja importante, de 7.075 a 1.950. Esto es por pago de deudas financieras, por mayor distribución de dividendos, a pesar que los dividendos distribuidos solo forman parte de un 10% valor nominal. Si bien hay colocaciones de obligaciones negociables, hay pago de colocaciones a corto plazo. Bueno, vamos a las perspectivas, que esto, lo que voy a decir ahora, le voy a adicionar algo más de información. Se está trabajando en puesta en marcha de planta de recupero prelimpieza para reutilizar el residuo orgánico en la transformación de un subproducto destinado al alimento de la ganadería. Esto lo volvemos a reporte sustentable, donde muestra los objetivos para este periodo, a partir de la página 54, donde, bueno, los primeros tienen que ver con la sustentabilidad del negocio, los protocolos de pandemia, el cumplimiento con la CNB, etcétera, etcétera. Otro es la transformación digital, es decir, las personas y comunidad. Hay una aplicación que se llama, no me acuerdo, Conectar, creo, lo cual hace que se desburocratice tareas de, bueno, te voy a mandar esto, prepárate para mandar tantos camiones. Entonces esa aplicación hace que se automatice la oferta y la demanda, es decir, o las entregas y los despachos, y la recepción, perdón. Bueno, personas y comunidad, impulsar modelos híbridos y flexibles de trabajo, es decir, mitad en casa, mitad en la oficina, trabajar para el bienestar, etc. Y lo que dije de la planta, acá, residuo orgánico generado y transformado en un subproducto destinado a alimentos de pollo, cerdo y ganado, logrando así la disminución de residuos orgánicos sólidos de la línea productiva. Y por último, embarcar más de 7 millones de toneladas en el puerto de San Benito, cosa que no se llegó el año pasado, se llegó a 6,5. Continuar creciendo en cuestión del volumen, tanto en molina de soja como en cereales, y operar el puerto San Benito con mayor eficiencia posible, a pesar de la bajante del río Paraná. Bueno, la liquidez, entramos en un terreno positivo, es decir, el activo corriente es mayor del pasivo corriente, 1,27. La solvencia es muy baja, esto por las deudas y por todo lo demás, y el patrimonio neto es muy menor comparado con el pasivo total, que es 0,18, es el 18% del pasivo. El valor del libro es 236,65, como esta empresa tiene moneda funcional dólar, entonces hago la conversión con el MEP, es decir, en este caso, como estamos a nivel 30 de septiembre del 2021, lo multiplico a 98,74 el dólar, lo multiplico por 175,3 y lo dividimos por, ¿cómo es? Espere que la anoto acá, 98, esto es con 74 y 175. Ahí está, es difícil, no tengo 1,3. Entonces hacemos esto por esto, dividido 98,73. 74. Que perdía tiempo, ¿no? La cotización es de 1.220,5, la capitalización bursátil es 59.904,6 millones, la ganancia por acción que acumula es 51,8 y el PER promediado es de 8,29 años, y acá se le restó el dividendo
o sea, se incluyó el dividendo que se pagó en julio. Es todo.